Se sabe. Vamos a dar inicio. Bienvenidos a la conferencia del conocimiento de sí mismo en día martes. El día de hoy les traigo el cambio radical. Una conferencia que nos va a invitar a explorar una transformación interior muy necesaria que todos debemos emprender si queremos hacer el trabajo que nos acerque a la verdadera sabiduría y al amor, que son la fórmula, recordemos, de la felicidad. Para ser felices debemos cambiar radicalmente, porque es nuestra manera de ser actualmente la que nos hace infelices. Pues como somos egoístas y también somos demasiado egocéntricos, por no decir muchas otras cosas que tenemos que nos están fastidiando la vida, no podemos comprender ni vivir en plenitud y en felicidad como nos gustaría. Por eso esta conferencia se da. Pero no se va a quedar solo en palabras bonitas y motivadoras, sino que vamos a hablar de un mecanismo psicológico para cambiar radicalmente desde adentro y entonces cambiar nuestra realidad. El día de hoy vamos a hablar de un concepto muy importante llamado las impresiones, que son la fuente que determina la realidad que estamos viviendo. Porque a través de las impresiones estamos interpretando constantemente todo lo que nos rodea y a todos los que... ¿Adelante? Y a todos los que conviven con nosotros. Y como tenemos un ego que interpreta por nosotros, pues estamos malinterpretando constantemente a través de impresiones que necesitan ser transformadas para que este cambio se dé. Y de eso va a ir la conferencia a grosso modo. Y comencemos hablando de algo que espero que no sea ofensivo para nadie, pero que es verdad y debe decirse. Nosotros, más que seres humanos verdaderos, somos lo que llamarían animales intelectuales. ¿Por qué somos animales intelectuales? Porque de hecho somos bastante instintivos como lo son las bestias salvajes en la naturaleza. Vamos a compararnos con los animales. Fornicamos y tenemos una vida sexual degenerada como los monos. Nos defendemos y agredimos a otros como las fieras que se pelean por un territorio. Somos vanidosos y buscamos llamar la atención como un pavo real en su ritual de apareamiento. Huimos del dolor y buscamos constantemente la satisfacción sensual de la comida, del descanso, de la cacería, de la violencia, del sexo, tal como los animales. Todos los instintos que tienen los animales también están en nosotros, a pesar de que vivimos en sociedad. Nada más observen el mundo a su alrededor y obsérvense a sí mismos y no me van a dejar mentir, que muchas veces nos comportamos incluso peor que las bestias, peor que los perros o peor que los cerdos. Adelante, Andrés, sabía que eras tú. Bien, llegaste a tiempo. ¿Puedes cerrar la puerta? Ah, vienen los demás, correcto. Vamos a dejarla así. En la mitología griega hay una figura que se creó a manera de alegoría, adelante, de que no somos seres humanos como lo pensamos ser, sino animales intelectuales. ¿Han escuchado del centauro? De esta bestia mitológica, mitad caballo y mitad hombre que habita en los bosques. Pues esa es la metáfora de lo que somos nosotros, hombres y mujeres bestia, que en parte sí pueden vivir en sociedad y hasta cierto punto de manera civilizada, pero que siguen presentando rasgos animalescos que nos están llevando constantemente al conflicto, así como si fuéramos una manada de monos o una manada de leones que se enfrentan contra hienas o se enfrentan contra otros leones, y así vivimos la vida el día a día. Por eso hay guerras, por eso hay violencia, por eso hay injusticias, hay abusos, por eso en el mundo
El fuerte es el que gobierna y el débil es sometido, porque no hemos superado el instinto animal que nos rige como animales intelectuales. Y ahora que entendemos qué es un animal intelectual, hablemos de qué es un hombre o una mujer verdadera. En pocas palabras, estas personas son aquellos que han logrado superar sus instintos para vivir con conciencia. Y encontramos figuras en la historia que han logrado superar al 100% los instintos que forman parte del ego para convertirse en hombres verdaderos y maestros de sabiduría, como Jesús, como el Buda, como Krishna, como Mahoma y como muchos otros que han logrado la cristificación, que en otras palabras es el despertar de la conciencia, que es la iluminación que nos lleva por encima de esas conductas animalescas que nos tienen viviendo de manera involucionada. Nosotros aquí en el conocimiento de sí mismo estamos proponiendo un trabajo de revolución que nos va a llevar de ser animales a ser verdaderos hombres y mujeres que actúan con conciencia, que tienen voluntad, que van más allá de sus instintos básicos de huir del dolor y de buscar el placer constantemente. La pregunta de por qué un cambio radical es necesario es un poco, la puse para dar énfasis a la idea, porque en realidad es una pregunta un poco innecesaria. Si ustedes observan al mundo en el que vivimos actualmente, es evidente que necesitamos cambiar. Se observan sus vidas como las están viviendo en este momento y se dan cuenta de todo el drama, de todo el conflicto y de todo el egoísmo que existe en su entorno, pues es evidente que ustedes también necesitan cambiar. El cambio es necesario porque estamos viento en popa hacia la autodestrucción como especie y también de manera individual, porque todos tenemos un ego que constantemente nos está invitando a hacer cosas que nos dañen y que dañan a los demás. Entonces sufrimos conflictos de todo tipo: depresión, ansiedad, ataques de pánico, ataques de ira, trastornos, fobias, complejos. Estamos malviviendo constantemente, codependencias. Estamos contaminando nuestro planeta constantemente, como si tuviéramos otro planeta al cual huir cuando este planeta ya no dé más. Estamos peleando con las personas de nuestra propia especie, así como si esos fueran hienas y nosotros leones, o nosotros las hienas y ellos los leones, como si fuéramos seres aparte, conviviendo en una sabana o conviviendo en una jungla, hablando del tema de las guerras. En nuestras familias estamos constantemente enfrentándonos de manera inconsciente a nuestras parejas, a nuestros padres, a nuestros hermanos y dañando a los más pequeños. Como les dije, en el mundo de los fuertes, donde los fuertes dominan, los débiles son los que salen afectados, los que tienen que pagar las consecuencias del egoísmo de los que tienen la autoridad o el poder en determinado momento. Como en una casa donde un padre es un padre abusivo y dominante, como un león macho en una manada que se dedica a dormir y a comer lo que cazan las hembras, y todos los demás tienen que sufrir. Los cachorros, las leonas. Si es un león que de pronto llegó a la manada derrocando a otro león, los leones liquidan a las crías de los leones anteriores para establecer su régimen. Si llevamos esto a la comparación con lo que pasa en las familias, en la vida real de los seres humanos o disque seres humanos, pues muchos padrastros o muchas madrastras que luego llegan a familias donde ya hay hijos maltratan a los hijos, o incluso convencen a la pareja de abandonar a sus hijos para empezar una nueva familia. Se dan cuenta cómo somos parecidos a las bestias salvajes. Hay personas que incluso llegan a matar a sus propios hijos porque los ven como una carga, y para deshacerse de ellos, pues ahí montan algún tipo de artimaña para que el niño parezca que murió de una enfermedad, pero fueron ellos los que lo ocasionaron. Increíble, pero pasa. Y por este tipo de maldades, por tanta contaminación, conflicto, guerra, violencia, desigualdad, injusticia en la que vivimos, debemos hacer un cambio radical, porque si no, lo único que nos espera
es la muerte y la destrucción de todo lo que conocemos y de todo lo que nos importa o de todo lo que creemos conocer. Es así de simple de entender. Y estas cosas que están pasando en el mundo y en las vidas individuales de cada quien encuentran su origen en los 7 yoes causa, que en un lenguaje de la Iglesia Católica podríamos llamarlos como los 7 pecados capitales: la avaricia, la lujuria, la pereza, la ira, la envidia, la soberbia, la pereza. Creo que dije pereza 2 veces, es que hay mucha pereza. Estos yoes causa son los 7 grandes grupos donde se envuelven todos los defectos psicológicos que habitan en nuestra psicología, valga la redundancia. Se dice, según la Gnosis, que tenemos alrededor de 10,000 defectos psicológicos que destruir para liberar a la conciencia. Esos 10,000 defectos psicológicos están agrupados en cada uno de estos 7 defectos capitales o yoes causa, como le vamos a llamar en esta conferencia. Es decir, que todos tenemos varios yoes de avaricia que forman parte del primer grupo, varios yoes de lujuria que forman parte de este grupo, varios yoes de soberbia que forman parte de este otro grupo. Y son 10,000. O sea que tenemos un gran trabajo por hacer. Y otro dato que les comparto es que a pesar de que todos tenemos un poco de todos, hay un defecto psicológico que predomina por encima de todos, un tipo de defecto psicológico que es el que nos caracteriza. Eso se los dejo de tarea, que lo autoobserven para que descubran cuál es el defecto con el que más se identifican. Hay personas que, por ejemplo, no tienen tantos defectos de soberbia, pero son personas muy perezosas, que constantemente huyen de la responsabilidad o constantemente están delegando su trabajo a otras personas o son incumplidas y se les nota. Hay personas que son muy poco lujuriosas, que hasta parece que no tienen líbido, pero que son personas sumamente iracundas. O sea, en su psicología abundan más los defectos de la ira que los defectos de la lujuria. O personas que tienen 3 defectos que los caracterizan más. Por ejemplo, son avaros, son lujuriosos y son soberbios. O sea, tienen muchos yoes en esos 3 grupos. Es interesante que ustedes estudien su psicología para descubrir cuál es el grupo de defectos o los grupos que predominan en ustedes, para que se centren a trabajar sobre todo en ellos y dejen de caer en las trampas de sus egos que nada más les provocan sufrimiento. Hay una historia en la cual Samael Aun Weor, el creador de la Gnosis, fue cuestionado por sus discípulos acerca de cuál era el defecto que él les veía que predominaban en los discípulos. Y Samael les contestó: nunca se los diré, porque el día que yo les diga cuáles son sus defectos, ese día voy a ser su peor enemigo. Y es por eso que a nadie le incumbe cuál es el defecto del otro, sino que debemos trabajar en nosotros, en la viga en nuestro propio ojo, para avanzar en este trabajo del cambio radical. Nada más les dejo ahí eso como un dato que les puede servir al momento de reflexionar si es bueno hablar de los defectos de otra persona con aquella persona, o mejor centrarse en los defectos que uno tiene, que ya les conté que son miles de ellos. Muy bien, continuamos. Estos defectos psicológicos se manifiestan a través del concepto más importante de esta conferencia, que son las impresiones. Las impresiones son sensaciones psicoemocionales que experimentan nuestros 5 sentidos al interactuar con el mundo que nos rodea. Por ejemplo, se habla mucho de la primera impresión. ¿Qué es la primera impresión? Es la sensación visual que tenemos al ver a una persona por primera vez. Cuando vemos a alguien que va bien vestido, va a la moda, está alineado, es atractivo, tenemos una buena impresión de esa persona, porque nuestro sentido de la vista crea la impresión de que esa persona es agradable según nuestros estatus o nuestros estándares de belleza y la información que ya resguardamos en la mente. Cuando sentimos un aroma
que se nos hace familiar, podemos experimentar o sentir que ese aroma es agradable también porque es conocido, nos da esa impresión. Pero hay aromas que son agradables para unos y desagradables para otros, porque las impresiones son subjetivas, dependen del sujeto. A mí me ha tocado ir a la perfumería, por ejemplo, y digamos que estamos entre 2 o 3 y olemos el mismo perfume, y a uno le gusta y a los otros 2 no nos gusta para nada, nos huele a calcetín el perfume, porque tenemos una impresión diferente de lo que estamos sintiendo. Cuando también comemos cierto alimento, tenemos una impresión diferente de sujeto a sujeto. Hay personas a las que les gusta mucho el puchero y hay personas que detestan el puchero porque les sabe muy mal. Es un tema de impresión, es un tema de interpretación que se basa en la información que tenemos en la mente, que en algún momento creamos a través de nuestra interpretación de lo que nuestros 5 sentidos han sentido, o nuestros 5 sentidos han estado expuestos a lo largo de nuestras vidas, sobre todo en la infancia. A lo que voy con las impresiones es que son estas impresiones las que generan que los egos se activen. Porque, por ejemplo, cuando vamos por la calle y nos damos cuenta de que hay una persona que se nos hace atractiva, o sea, tenemos esa impresión acerca de esa persona, se activa la lujuria y nos da ganas de mirarla, morbosearla, imaginarla desnudo o fantasear con esa persona. Cuando, por ejemplo, escuchamos a una persona y de pronto no nos gusta lo que esa persona está diciendo a través del sentido del oído, ya nos cae mal esa persona porque nos da una mala impresión auditiva y ya no queremos hablar con ella, la malmiramos, la evitamos por la impresión. O también en el tacto, a veces pasa que una persona cuando saluda quizás aprieta mucho la mano y eso genera una impresión negativa de esa persona para ti. Sientes que es una persona agresiva, dominante, ya no te da ganas de conocerlo más, nada más por la manera en la que apretó la mano. Pero eso es una limitación, porque una persona apriete mucho la mano o porque una persona haya dicho cierto comentario que ni te lo estaba diciendo a ti, o porque una persona se vea de tal o cual manera, eso no significa que esa persona sea desagradable, agradable, atractivo, inatractiva, valioso o no valioso. Eso es parte del engaño de nuestro ego. Por eso, en el trabajo del conocimiento de sí mismo, hay que transformar las impresiones a través de autoobservación para darnos cuenta cuando estamos teniendo una impresión que es evidentemente una ilusión egoica de lo que estamos percibiendo, y a la vez, de manera automática pero consciente, tener una reflexión de aquello que estamos experimentando. Porque con la reflexión no vamos a dejar que nuestras mentes generen una realidad en automático, que es lo que pasa cuando tenemos impresiones constantemente. Todo el tiempo estamos malinterpretando la realidad y pensando que nosotros somos los que estamos viviendo nuestras vidas, cuando en realidad son nuestros egos los que están manifestándose a través de las impresiones. Cuando uno aprende a autoobservarse y a reflexionar las impresiones, desmitifica aquello que su ego le sugiere que es la verdad. Vamos a volver al ejemplo de la persona que va caminando por la calle y a través del sentido de la vista tiene la sensación psicoemocional que lo invita a mirar a una mujer o un hombre que va caminando al otro lado de la calle y a sentirse excitada o excitado por cómo se ve esa persona. Si uno se está autoobservando y se da cuenta de eso, uno puede afirmarse para sí mismo: esto es una impresión. Y entonces reflexiona lo que la impresión le está sugiriendo. Y uno puede darse cuenta de que no tiene por qué estar mirando a esa persona. De que incluso uno tiene pareja y no es correcto estar mirando de esa manera a otros hombres y otras mujeres. Puede reflexionar que eso no aporta nada a su trabajo de desintegrar los yoes de lujuria. Y entonces tomará la decisión consciente de si mirar o no a esa persona. Con la reflexión normalmente llegamos a la decisión correcta, que es obviamente no ceder ante la tentación de nuestra impresión y seguir de largo y sumar puntos
a esa meta que queremos lograr de desintegrar nuestro ego. En este caso, un ego que pertenece al grupo de la lujuria, uno de los yoes causa que tenemos que combatir. Voy a ponerles varios ejemplos para que ustedes aprendan a transformar las impresiones y se den cuenta cómo en la vida cotidiana constantemente estamos generando impresiones a diestra y siniestra que nos están llevando a vivir en el sueño de conciencia. Vamos a hablar de un ejemplo del grupo de la ira. Una persona que viene a reclamarte algo, lo que sea. Si es tu pareja, te puede venir a reclamar que estás platicando mucho con tus amigas o con tus amigos, que ya no le dedicas tiempo para él. Un novio celoso, para dar ejemplo a la imagen. Que seguramente lo estás engañando, que seguramente tu mamá ya te lavó el cerebro, ya te convenció de que debes dejarme o lo que sea. Viene y se pone bien intenso con esta mujer. La mujer, pues como tiene una impresión, así como todos, a través del sentido del oído y de la vista, puede sentirse agredida por ese hombre. Es normal, ¿no? O sea, tener una impresión así, una persona que de pronto viene a acusarte de cosas que probablemente no son ciertas, que nada más están en su mente. Si la mujer cede a las insinuaciones de esa impresión, de agresión de ese hombre, se puede poner violenta al mismo tiempo. Y entonces despierte en ella su ego de la ira y entran los dos en un enfrentamiento, como dos fieras salvajes, como una fiera que agreda a otra, que a la vez se defiende de esa primer fiera. Y comienza un conflicto que puede escalar a instancias mayores y por eso luego hay homicidios y feminicidios a diestra y siniestra en nuestro país, porque las personas tienen mucha ira con la cual se identifican. O algo puede pasar. Pero si esta mujer tiene este conocimiento y se autoobserva y descubre esa impresión que está teniendo en ese momento y tiene la fortaleza de reflexionar que lo que está despertando en ella es la ira y que esa ira solo va a provocar más ira entre estos dos personajes, puede tomar la decisión de no reaccionar ante esa insinuación de despertar su ira. Y puede tratar de comprender incluso a su pareja, comprender que es una persona que evidentemente no se domina y que en ese momento está poseído por su propio ego de la ira y que nada productivo va a salir de ponerse también iracunda en ese momento con él. O sea, ¿qué puede sacar una persona de entrar en un conflicto con una persona que en ese momento está desconocida por la ira? Pues nada más violencia, desgaste físico, emocional o incluso hasta pues meterse en algún tipo de peligro real si es que el otro comienza a agredirla físicamente, ¿no? Hablando de una mujer que responda a la ira de un hombre. Pero esta persona tiene esa facultad de reflexionar y dice, no, un momento, voy a respirar, no voy a responder a su ira, voy a escucharlo, voy a dejar que se calme y entonces voy a hablar con él. Y entonces hace lo correcto, no responde ante la ira. Y normalmente cuando uno no responde a la ira de otra persona, esa persona acaba por apaciguarse. Y hasta esa persona suele ser el que te pide disculpas, porque tú no respondiste ante su ataque. Ya tranquila, pues ella podrá tomar la decisión si le conviene o no seguir en esa relación. Pero el punto a favor ya lo tiene porque no respondió en ese momento que tuvo la opción de comportarse como un animal intelectual, como lo habíamos platicado, porque los animales son los que se defienden. Los seres humanos verdaderos con conciencia saben que no necesitan defenderse. Si una persona en este momento se para aquí a media sala y me insulta, yo no necesito defenderme. Porque es esa persona la que está interpretando con su impresión que necesita o que es necesario insultarme o agredirme. Pero yo puedo transformar mi impresión y puedo elegir no tomarme personal ese insulto y simplemente seguir con mi conferencia. Y así ustedes lo pueden hacer cada vez que una persona venga a depositar su ira en ustedes. Recuerden siempre el dicho de que cuando dos no quieren,
cuando uno no quiere, dos no pelean. Se necesitan dos personas dispuestas a pelear para que exista un conflicto. Siempre y cuando haya alguien con cabeza fría en una relación donde está surgiendo la ira, esa ira no va a prosperar. Y así se transforma la impresión de la ira, con autoobservación, voluntad y reflexión. Vamos a poner otro ejemplo. La lujuria, que ya habíamos platicado de esto antes. Una pareja va caminando de la mano por la calle y de pronto va pasando una chica a un lado y el novio tiene la impresión visual de que esa chica es atractiva. Se despierta el defecto de la lujuria en él y la voltea a ver lascivamente, así como se ve en la imagen, aunque su novia está junto a él, evidentemente faltándole al respeto. ¿Eso qué puede provocar? Pues obviamente un conflicto entre esos dos, ¿no? El despertar de la ira de la novia, o el despertar de sus inseguridades, hablando de los celos, que son un aspecto del grupo de la envidia, porque la novia, al ver que el novio está mirando a otra mujer, pues puede comenzar a compararse con esa mujer. Puede comenzar a razonar qué le ve el novio a esa mujer que la tuvo que mirar y qué está mal en ella. Y así como le pasa a muchas mujeres que, se sienten mal cuando se dan cuenta que sus parejas miran a otras mujeres. O puede reaccionar violentamente, como en el ejemplo pasado, e ir y bronquear al novio ahí en plena calle, cachetearlo y, hacer una escena por la impresión que tuvo al ver a su novio mirando a otra mujer. Pero vamos a llevar esto al plano de la conciencia. ¿Cómo el novio pudo haber transformado su impresión para no caer en esa situación bochornosa? Pues en ese momento que él empieza a sentir que su impresión lo está llevando al defecto del yo mirón para voltearse y mirarle las nalgas a esa mujer que está pasando al lado, pues reflexiona si eso es justo, si eso es bueno, si eso es verdadero, si eso es útil, estando en ese momento con su pareja. Y si lo hace, se va a dar cuenta de que evidentemente eso no es correcto, que no va a llevar a nada bueno, que no es algo justo para la novia, que no es algo verdadero para su trabajo del despertar de la conciencia, si es que lo está haciendo. Y entonces con voluntad elige mirar al frente, elige transformar la impresión y hace lo correcto. Y aquello que yo planteé a manera de ejemplo metafórico no pasa. Pero digamos que el novio es inconsciente y lo hace y la novia lo ve, pero la novia sí está trabajando en sí misma y sí tiene este conocimiento y sí está dispuesta a aplicarlo. ¿Cómo la novia puede transformar la impresión de los celos al ver a su novia haciendo esto? La novia puede reflexionar nuevamente que el que está cometiendo el error es él, que él es el que tiene ese defecto involucionado de andar mirando mujeres, y que si al final ella está decidiendo estar con él sabiendo que tiene ese defecto, pues la responsabilidad de quién es, pues de ella. Si a ella no le parece, el defecto de este hombre y quiere hacer algo al respecto, lo que puede hacer es hablar con él. En lugar de hacerle un pancho ahí en la calle, puedes sentarlo y mira, vamos a platicar de esto que he observado que tú haces, de manera consciente. Si se da cuenta que al novio le vale y no quiere cambiar y quiere seguir viendo mujeres y quiere seguir pues insinuando esos defectos que eventualmente lo van a llevar a cometer una infidelidad, pues ya está completamente en su campo de responsabilidad. Pero aquí estamos hablando de hacer las cosas conscientes, ¿me explico? O sea, no ceder como una niña de 15 años celosa ante la situación y comportarse como una mujer adulta, habla de un grado de conciencia elevado. Y ya luego tomará su decisión en base a pues, lo que observa de la pareja, de lo que él es capaz de comprender y de lo que él está dispuesto a cambiar. Y así es como nosotros transformamos las impresiones con algo tan cotidiano y que le pasa a muchas personas, como el ejemplo que les acabo de poner. Vamos a hablar de un ejemplo de un yo de la pereza. Digamos que estás tranquilamente por la mañana tomando tu cafecito, comiéndote un pan,
viendo una caricatura o viendo algo en la tele y de pronto llega tu hermana y te pide, por favor, hermano, llévame al trabajo, se me hizo tarde. Y en ese momento la impresión que uno tiene por su defecto de la pereza es de resistencia al hacerle el favor a la hermana. Entonces el ego de la pereza se activa y comienza uno a pensar, otra vez, no se levanta a tiempo porque yo la tengo que llevar, si estoy bien cómodo, no puedo, le voy a decir que pide un Uber o que vea qué hace. La impresión te lleva a la manifestación del defecto. Pero si uno está trabajando en sí mismo y tiene este conocimiento, uno puede querer cambiar la impresión, o sea, transformarla. Y uno, en lugar de empezar a hacerse ese coco wash mental que te va a llevar a decirle a la hermana, ¿sabes qué? A mí ni me mires. Uno puede reflexionar que así como uno ayuda, uno también es ayudado. Que así como uno tiene compasión por las demás personas, uno recibe compasión. Y que además no se lo estás haciendo a una persona extraña, sino que es tu hermana la que te está pidiendo el favor. Y en esa reflexión express se transforma la impresión que nos sugirió la pereza y entonces hacemos lo correcto, ayudamos cuando podemos ayudar. Y a regañadientes le decimos, vale, yo te llevo. Y sumamos a la conciencia. Tenemos palomita en esa prueba de la vida. A mí me pasa constantemente que fallo en estas pruebas de la pereza, porque de pronto, bueno, tengo un vecino que no eres tú, ya sabes qué vecino es, que es un adulto mayor, que pues de pronto me toca la puerta, lo hace seguido para preguntarme cosas que pues normalmente para mí, o sea, en mi impresión, pues no son importantes o no son como para que me toque la puerta cada rato. O sea, de hecho tiene mi número de teléfono y ya le dije, pues puedes ponerme un WhatsApp y te respondo por WhatsApp, pero a este vecino le gusta tocar como un testigo de Jehová. Y muchas veces tengo la impresión de que hablar con este vecino es una pérdida de tiempo. Y de esa impresión de la pereza, tengo la impresión de que es molesto. Y entonces de la pereza voy hacia la ira. ¿Qué es lo que pasa con las impresiones cuando no las transformamos? Que generan otras impresiones que invitan otros defectos psicológicos. Pero últimamente, trabajando en la transformación de impresiones, reflexionando al momento lo que esta persona trata de comunicarme de manera no verbal, es que de alguna manera yo soy la compañía de esta persona porque vive solo en su cuartito ahí al lado del mío, con sus perros. Y me ha contado que es una persona que enviudó 2 o 3 veces y que sus hijos ya crecieron y que están viviendo sus vidas y pues está todo el tiempo solo con los perros. Y me he dado cuenta de que eso de que me va a ver para preguntarme cierta cosa que para mí no tiene sentido es más un pretexto para interactuar con alguna persona, en este caso yo. Entonces, al reflexionar esto, ya no me da tanta pereza platicar con él y menos me siento molesto cuando va y me toca la puerta o me saluda y me cuenta otra vez lo mismo por enésima vez, porque entiendo conscientemente que esta persona se siente sola, ¿me explico? O sea, no es mala onda. Las personas no van a fastidiarnos a propósito. Algunos puede que ellos crean que lo están haciendo, pero en realidad no. Lo que pasa es que somos muy inconscientes. Como en el ejemplo del yo de la ira. O sea, a veces uno no quiere agredir a la pareja, sino que es el defecto de la ira el que nos domina, que nos lleva a cometer esas cosas, al no transformar las impresiones y luego generamos conflictos que no deseamos con esas personas. No es mala onda que de pronto nuestras parejas miren a otras personas o nosotros miremos a otras personas teniendo parejas, sino que tenemos inconsciencia y tenemos un defecto de la lujuria que nos domina y no lo podemos controlar. A veces no es mala onda que nuestras parejas, hablando de ese ejemplo, sean celosas, sino que ellas tienen ese defecto que necesitan trabajar
Y muchas veces nosotros podemos tener la calidad de ser compasivos con ellos o con ellas y tenerles paciencia para darles el tiempo de trabajar en esos defectos y que nuestras relaciones prosperen. No de buenas a primeras cortarlos y ya, o agredirlos, hacerles lo mismo. Como en el ejemplo de la chica, cuando transformamos las impresiones podemos elegir conscientemente hacer algo como adultos responsables y como seres humanos verdaderos. Dialogar. Los animales no dialogan, muchas veces nosotros tampoco. Solo peleamos, nos defendemos, agredimos. Pero el diálogo es una característica bastante humana. No es mala onda de la hermana que se nos hace latosa, que luego nos pide favores y así para que la apoyemos. El ir a fastidiar en el momento más plácido de nuestra mañana, sino que esta persona, o sea, en ese momento que quizás está estudiando, si nosotros somos el hermano o la hermana mayor, depende de nosotros de cierta manera, porque manejamos, porque nos desempeñamos, porque nos movemos y porque estamos en la calidad de aportar. Si es algo recurrente que nos damos cuenta que es una inconsciencia de esta persona, podemos sentarnos a platicar con ella como adultos y decirle, mira, yo estoy en la mejor disposición de ayudarte, pero tú también tienes que poner de tu parte para levantarte antes y pues no depender de mí todo el tiempo para llevarte a la escuela o al trabajo, a donde sea que nos pide que la llevemos. Van entendiendo que nadie es realmente malintencionado, sino que somos inconscientes y que así como nos la hacen, nosotros también lo hemos hecho y la hacemos. Y estamos juntos en esto. Por eso, cuando ustedes le estén haciendo un favor a una persona o ustedes estén siendo pacientes y compasivos con alguna persona que lo necesita, sepan que ustedes mismos se están dando eso a sí mismos. Porque lo que das, te lo das. Y lo que quitas, te lo estás quitando también. Porque todos somos la misma esencia, todos somos el mismo ser conviviendo en diferentes personalidades, en diferentes cuerpos. Pero eso que ustedes hacen conmigo, se lo hacen para sí mismos. Y lo que yo hago con ustedes, en realidad me lo estoy haciendo a mí. Si entendiéramos eso a profundidad, que es transformar una impresión, porque todos tenemos la impresión egoísta de que a este mundo venimos a trabajar para nosotros mismos nada más y los demás que se jodan. No tendríamos el mundo egoísta que tenemos hoy en día, no habría guerra, no habría abuso, no habría violencia, no habría desigualdad, porque entenderíamos que todos somos lo mismo y que la palabra hermano es bastante literal, porque sí somos hermanos, esencias que descienden de una gran esencia de la que todos somos parte, de lo que podemos llamar el Cristo universal o Dios, lo que ya explicamos en otras conferencias. Vamos a poner un ejemplo más. La gula, un clásico. Ya cenaste y estás hasta el cuello en comida y abres el refrigerador y a través del sentido del olfato sientes el olor de unas donas glaseadas, ya bien friitas y duritas. Y te da la impresión de que se te antojan esas donas aunque estás bien lleno. Y empiezas a comer, o sea, se manifiesta el defecto de la gula o uno de los defectos de la gula. Y te empacas de donas y ¿qué pasa? Tienes una indigestión. Y al siguiente día te estás lamentando por haberlo hecho, porque no transformaste una impresión. Las personas en las que predominan los defectos de la gula, como les había comentado antes, que todos tenemos 1, 2 o 3, pero mayormente es uno el que reina sobre los 7 grupos principales. Son personas que normalmente tienden a padecer sobrepeso, obesidad o padecimientos crónicos como diabetes, hipertensión, arteriosclerosis o bueno, todas estas cosas que padecen esas personas que comen en exceso y que comen mal. Si esas personas aprenden a transformar sus impresiones con respecto a la comida, esas personas se sanarían y se pondrían en forma. Porque lo que los tiene así es que no saben transformar sus impresiones con respecto a la comida. Ellos son prisioneros o víctimas del instinto de comer. Exacto.
Entonces, para aquellos que quieran bajar de peso, la transformación de impresiones aplica. Tienes que trabajarte sobre tu psicología para que entonces dejes de sentir ese instinto de comer constantemente y de comer lo que no te conviene. Porque todo está en la mente al final. O sea, nuestro cuerpo físico y nuestra vida en general es un reflejo de nuestro mundo interior. Ahí se los dejo al costo para que lo reflexionen y lo apliquen. Pero esto no acaba aquí, amigos. O sea, no solo padecemos de las impresiones que tenemos en el día a día, sino que tenemos impresiones que vienen arraigadas desde la infancia, que han generado defectos psicológicos en nosotros, que de adultos de 30, 40 y hasta 50 o 60 años y más, seguimos padeciendo y ni siquiera sabemos por qué estamos padeciendo de la manera en la que lo estamos haciendo. Les voy a poner un ejemplo de cómo una impresión que no ha sido transformada de la infancia puede condicionarte ahora que eres un adulto. Vamos a poner el ejemplo de que una niña crece en una familia donde su papá es un alcohólico que le pega a su mamá. Ella observa, ve, interpreta y tiene la sensación, es decir, la impresión de que eso que ella ve en su padre es la figura masculina, de que los hombres son así. Al ser el padre el primer hombre en la vida de esta niña, pues es una información que le está llegando a una mente virgen, que genera una impresión fuertísima en los niños, que eso es verdad. De los 0 a los 7 años determinamos nuestra personalidad de por vida. Claro, salvo hagamos un trabajo interior. Y cuando esta niña cumple los 20, 21, 22 y se compromete en una relación con un hombre, ¿qué tipo de hombre creen que va a escoger esta niña? Pues un hombre parecido al papá, porque esa es la impresión que ella tiene de lo que son los hombres. Y deja a este fulano y pasa a otro y es la misma historia. Y deja a este fulano y va con un tercero y es el mismo tipo de hombre. ¿Por qué? Porque su impresión no ha sido transformada y tiene un defecto que le está llevando a escoger de la misma manera una y otra vez en la cuestión romántica sexual. Hasta que esta mujer no trabaje en esa impresión desde la infancia, ella no va a poder elegir a un hombre diferente porque ningún otro hombre la va a atraer. Porque es lo que ella conoce, es la sensación que ella siente desde lo profundo, derivado de esa impresión que ella tuvo de niña, de lo que son los hombres. Vamos a poner otro ejemplo con un niño que de la misma manera crece en un ambiente violento, donde hay golpes, gritos, donde hay abusos, y de adolescente, cuando sus yoes despiertan sobre todo, que es en la adolescencia, este adolescente comienza a imitar las conductas que él observó en su casa. Y si en su casa se agarraban a golpes entre sus hermanos mayores, su papá y su mamá, él comienza a ser un peleonero en la escuela. Y si fumaban y tomaban, comienza a fumar y a tomar de la misma manera, porque esa es la impresión que él tiene de lo que hacen la gente grande o los adultos. Si él observó que su papá y sus hermanos se escapaban de la escuela y no terminaron ni siquiera la preparatoria y pues hicieron de su vida un papagayo, como decimos aquí en Yucatán, pues eso es a lo que tiende esta persona, porque esas impresiones están arraigadas en su psicología y lo van a llevar a repetir el mismo patrón de conducta a través de los diferentes yoes que se comparten en una familia donde encarnamos, porque tenemos un karma similar al de la familia. Por eso somos parecidos a nuestros familiares en nuestros defectos. Y así esta persona acaba cayendo en el mismo patrón familiar que él observó. ¿Por qué? Porque tuvo una impresión que no ha transformado. Y voy a dar mi testimonio con respecto a la transformación de impresiones, que es mi caso en particular. Yo viví, y ya lo compartí en varias conferencias, en un ambiente muy violento, donde había muchas adicciones al alcohol sobre todo, y tuve esa impresión de que los adultos
era lo que hacían: pelear, beber, enfiestarse, ¿ok? Tratar de dominar a otros. Y cuando yo llegué a adolescente, aunque desde niño comencé a imitar esas conductas, yo ya era básicamente como un gremlin bebé de esta familia de gremlins. No porque yo haya nacido como un gremlin, sino porque yo observé esas conductas y las imité. Porque es la impresión que yo me llevé de lo que eran las personas en primera instancia. O sea, mi familia fueron las primeras personas con las que yo conviví. Y sin temor a sonar dramático, honestamente, hasta mis 23 o 24 años fui una persona sumamente nefasta. O sea, lo que se podía decir de mí era mayormente algo negativo que algo rescatable. Me acuerdo que una vez mi mejor amigo de la infancia, que hasta la fecha es mi amigo, muy leal, porque pues, imagínense soportar a ese tipo de persona que era yo, me compartió o me compartía: ¿sabes qué? A veces la gente me pregunta cómo me puedo llevar contigo si eres como eres. Y yo les contesto que pues tu bondad tienes y que simplemente no te conocen como yo te conozco. Porque mayormente lo que yo expresaba a mi alrededor era maldad, egocentrismo, violencia y abuso. Porque esa es la impresión que yo me llevé del mundo recién nacido, de los 0 a los 7 años cuando formé la personalidad. Y hasta los 24 o 25 antes de comenzar a hacer esto de manera disciplinada. Porque aún estando en el conocimiento seguía haciendo las mismas cosas. Yo pensaba que eso era lo normal. Que lo normal para un hombre joven era tomar alcohol, fumar marihuana, estar constantemente buscando la validación social, hacer dinero y tener muchas mujeres. Esa era la impresión que yo tenía del mundo. Hasta que obviamente me llegó el karma derivado de todas las cosas que yo hacía a través de esas impresiones que yo tenía de la vida. Y me tuve que sentar a reflexionar qué era lo que me había llevado a tal destrucción. Porque obviamente con el karma te llega, pues te tienes que sentar a reflexionar, ya no te queda de otra. La vida tiene esa característica, facultad o fuerza de ponerte de rodillas y contra las cuerdas y de llevarte al límite, de quitarte todas las alternativas de escape para que te des cuenta de lo que tienes que hacer, es decir, del cambio radical que tienes que emprender. Y para no hacer más largo el cuento, utilizando el conocimiento que les estamos compartiendo hoy y transformando mis impresiones, al día de hoy he podido hacer ese cambio radical, a tal manera que mis amigos del pasado ya no me reconocen. Parece que di un giro de 180 grados, o sea, de ser el amigo que sonsacaba a todos para tomar, ahora soy el amigo que exhorta a todos a dejar de tomar. Y de ser el güey nefasto que está todo el tiempo bronqueando con la gente y buscando pleito y haciendo chistes ofensivos sobre las demás personas y comportándome como un soberbio con las personas que consideraba inferiores, pues ahora no puedo decir que soy la persona más humilde de Mérida, pero pues estoy tratando de ser la mejor persona que yo pueda ser todos los días. Ya se nota una gran diferencia, porque ya no estoy haciendo eso que solía hacer, que era mi normalidad. Aunque todavía me cuesta, porque imagínense quitar impresiones que llevan arraigadas en mí más de 20 años. Y de ser una persona sedentaria y como les dije, adicta a la marihuana y que se alimentaba mal, pues ahora, o sea, pues trato de hacer ejercicio, trato de dormir bien, priorizo la salud, me he hecho consciente de lo importante que es cuidar de mi cuerpo físico y de mi mente. El cambio radical se ha logrado en mí porque he transformado las impresiones. Muchas veces queremos cambiar y no podemos cambiar porque no sabemos que tenemos que transformar esas impresiones que en esencia son las que están provocando la realidad fregada que tenemos, la realidad inconsciente que nos lleva constantemente a ser víctimas de nuestros defectos psicológicos, de lujuria, de gula, de envidia, de ira, de pereza.
Es decir, que en eso se basa el cambio, en trabajar internamente nuestra mente para ir desintegrando nuestros agregados psicológicos a través de la meditación, que ya dimos la cátedra. Les invito a ir a estudiarla si es que no lo hicieron. Y así liberar nuestras virtudes para que entonces el cambio se dé de manera natural. Yo doy testimonio de que esto es una realidad, pero lo que yo diga no va a tener tanto peso como lo que ustedes puedan cambiar radicalmente y se den cuenta de que esto es posible y comiencen a acercarse a la plenitud. La plenitud es un estilo de vida que se fomenta a través de las buenas decisiones. Y las buenas decisiones solo pueden tomarse cuando somos conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que estamos pensando, de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos diciendo. Ser consciente significa estar en control, amigos. Cuando no somos conscientes no tenemos control. Somos como animales, volvemos al tema de los animales intelectuales. Actuamos por instinto. ¿Por qué hablamos mal de la gente? Porque instintivamente hay un placer en el hablar mal de los demás. Porque nosotros subcomunicamos que somos mejores que esas personas que criticamos. ¿Por qué miramos a la gente morbosamente en la calle? Porque hay un placer en ello. Hay un placer en ese morbo de mirar a una persona con lascivia. ¿Por qué evitamos los compromisos, las responsabilidades y las cosas que nos van a hacer bien, pero que nos invitan a tener disciplina y a hacer esfuerzos, como la meditación y las prácticas que les proponemos aquí? Porque hay dolor de por medio, hay un dolor de dejar la comodidad, hay un dolor de dejar esa zona de confort que nos invita a tener placer, y entonces lo resistimos como los animales resisten lo que les es doloroso y viven como criaturas mecánicas, como explicaban en la conferencia anterior. Una criatura mecánica como un animalito hace lo mismo toda su vida, desde el principio hasta el final. Y así somos nosotros. ¿Por qué vivimos criticando? ¿Por qué vivimos evadiendo la responsabilidad? ¿Por qué vivimos comiendo de manera inapropiada? ¿Por qué vivimos viendo series todo el día? ¿Por qué vivimos bronqueándonos con nuestros semejantes? Porque esa es la manera instintiva de vivir de un animal. Esa es la manera involucionada en la que estamos viviendo el día a día, teniendo placer, evitando el dolor, pero provocando muchísimo sufrimiento porque a través del instinto solo tomamos malas decisiones que nos alejan de la plenitud. ¿Y qué es la plenitud para el que no lo sepa? La plenitud es estar en paz, que es lo que todos queremos al final. Y lo que muy pocos podemos presumir que tenemos, paz. Estar en paz pues implica tener sabiduría y tener amor, porque solo con sabiduría y amor podemos vivir plenos y en paz, que es lo mismo. Y ese es el cambio radical que hoy les invito a emprender. Si quieren acercarse a la plenitud, es necesario hacer este cambio radical. Si esta sociedad se empeñara en cambiar radicalmente, todo el planeta y todos los seres humanos en él viviríamos de manera plena, viviríamos felices. La felicidad en realidad sí es posible. El hecho de que no haya felicidad es porque nos hemos olvidado de nosotros mismos. Vivimos en un gran sueño de conciencia colectivo que nos tiene viviendo en este mundo horrible, lleno de guerras, enfermedades, pobreza, desigualdad y bueno, todo lo que ustedes ya saben. Pero eso no tiene que ser su realidad individual. Eso es lo padre del trabajo interior, que nosotros podemos llevar la contraria al mundo desde nuestras trincheras, y aunque el mundo se despedace porque vivimos en el fin de los tiempos, ustedes pueden vivir en su realidad un paraíso en la tierra, porque depende de ustedes. Y sin el afán de sonar fanático para dar fin a la conferencia, quiero anunciarles que este trabajo tiene un límite de tiempo, porque evidentemente estamos ya nosotros, los seres humanos, los arios, en los tiempos del fin. Estamos a punto de desaparecer como especie, como parte natural de un ciclo en el cual la raza se degenera tanto que tiene que ser
exorcizada del planeta, o tiene que ser purificada para que el planeta dé paso a una nueva raza que va a vivir de una manera más consciente. Cosa que vamos a platicar en la última conferencia, en el origen del ego, que les invito a quedarse a escucharla. Entonces, esto va a pasar, puede pasar esta noche, mañana, en un año, en 10, en 20, no lo sabemos, pero es un hecho. Y esto se puede observar en las diferentes enseñanzas, conocimientos y mitologías que existen alrededor del mundo y alrededor de la historia. Por ejemplo, en la India se habla del Kali Yuga, que el Kali Yuga, que se define como los tiempos del fin en ese idioma, describe perfectamente lo que estamos viviendo al día de hoy, tiempos de gran oscuridad, tiempos de grandes carencias y de muchísimo sufrimiento, que anuncian el inminente fin de la raza. En la Biblia podemos observar un capítulo que se llama el Apocalipsis, donde describe nuevamente un periodo de oscuridad profunda en el cual los justos van a dejar el planeta y los que son pecadores se van a quedar en el planeta a sufrir las calamidades que van a llevar a la destrucción de la civilización moderna que está degenerada. Pero si nos vamos al día del juicio final del que hablan los islámicos, observamos las mismas descripciones que nos dan en el Kali Yuga y el Apocalipsis, que son tiempos de destrucción, donde Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos y se va a separar a las personas que tienen esa calidad de alma para estar en el cielo con Alá, hablando de la mitología islámica, y los demás van a ser arrojados al infierno, del que hablan también prácticamente todas las religiones y conocimientos. Ya estudiamos eso en el tema de las infradimensiones. Entonces, el hecho de que esto sea algo que se habla prácticamente, como les digo, en todas las religiones, conocimientos y doctrinas esotéricas, pues simplemente nos lleva a cuestionar o a considerar muy seriamente que esto en verdad va a pasar. Para aquellos que todavía son escépticos de que si en verdad el mundo un día se va a terminar. En la Gnosis, por ejemplo, se maneja la teoría de que lo que va a dar fin a la raza es la interacción de la Tierra con un planeta al que se le conoce como el Hercóbulus Ajenjo planeta rojo Nibiru, que va a provocar que los polos magnéticos de la Tierra se inviertan, lo cual va a ocasionar grandes catástrofes, huracanes, terremotos, maremotos, que van a acabar con la Tierra. Y la Gnosis, así como en el Apocalipsis y en el Corán, también propone la teoría de que una fracción mínima de la humanidad va a ser tomada y elegida para iniciar una nueva civilización en el nuevo mundo después de que este apocalipsis ocurra y la tierra se estabilice. Estas personas elegidas tienen que tener un grado de conciencia elevado para ser acreedoras o correspondientes a esa nueva realidad. ¿Cómo nosotros podemos subirnos al tren de la evolución? Pues trabajando en nosotros mismos. Pero para esto, como les dije, hay un tiempo, porque no sabemos cuándo va a empezar el fin. Aunque realmente el fin ya inició, dense cuenta, estamos a una bomba nuclear de desaparecer como especie, porque si se dispara una, se disparan todas, ¿estamos de acuerdo? Y si se disparan todas las bombas nucleares, pues ¿a dónde vamos a ir? ¿A la luna? Realmente puede que el Hercóbulus no tenga que venir para que la civilización se acabe, con la contaminación que hay, con las guerras que hay, con los virus que se crean en laboratorios y con la inminente y latente amenaza de una crisis nuclear global. Pues así es. O sea, puede que no falte mucho, por lo que les exhorto de manera objetiva y libre de fanatismos a trabajar intensamente en su despertar interior, porque cuando este momento llegue, si nos toca verlo a esta generación, lo único que nos va a poder salvar de esta destrucción es nuestra conciencia. Si no, seremos víctimas de esto. Y evidentemente tendremos que regresar en otro momento a vivir en una sociedad similar a la que estamos dejando, porque no hemos aprendido lo que hemos tenido que aprender de esa sociedad degenerada, que al final es lo que nos corresponde.
porque nuestras almas todavía tienen demasiada maldad como para vivir en una sociedad, en un mundo evolucionado. Si queremos ascender de nivel, tenemos que cambiar radicalmente, para lo cual ya tienen las herramientas el día de hoy, que es la transformación de impresiones. ¿Qué dudas quedan? ¿Dudas en internet? Karim. ¿Sí? ¿Qué se trata de Phobos? Es un planeta, es un astro que la teoría gnóstica dice que se va a acercar tanto a la Tierra, que va a provocar que los polos magnéticos inviertan y eso va a provocar el apocalipsis. Sí. Pues hay muchos planetas que están alrededor de nuestro sistema solar y hay muchos cuerpos gigantes como asteroides que en cualquier momento pueden cambiar su trayectoria y dirigirse a nuestra órbita. Realmente el pensar que un planeta de pronto se pueda parecer o un astro del tamaño de un planeta puede llegar a pasar cerca de la Tierra no es descabellado, porque el universo pues es algo que no está en nuestro dominio todavía con la tecnología que tenemos. O sea, siempre tenemos una posibilidad real, científicamente probada, de ser impactados por un meteorito que acabe con la civilización. Eso lo pueden ver en National Geographic o en Discovery Channel. Muchos científicos lo han probado. Y sí, se ha probado también que ya ha pasado antes, que meteoritos de magnitudes inmensas han impactado contra la Tierra, que de existir alguna civilización en ese momento en la Tierra que no lo sabemos, pues definitivamente perecieron todos. Así que no es tanta ciencia ficción como puede sonar. No tengan esa impresión. Y está. Bueno, les vamos a dejar el PDF en la barra de comentarios y también vamos a pasarlo como siempre en el grupo de WhatsApp para los que están. Estamos ya casi a la mitad del curso, les invitamos a quedarse y los que no hayan empezado desde cero, les recordamos que al final, cíclicamente, vamos a volver a dar las conferencias desde el tema 1. Por lo que no se desanimen, aparte de que cada tema tiene su propia esencia y a pesar de que no los hayan tomado desde el principio, pues los temas se entienden por sí mismos. Aunque siempre la invitación es que los tomen de manera correlativa porque es la mejor manera de aprovechar la enseñanza. Entonces, de mi parte es todo. Mi nombre es Eric Quintal, transmitimos desde Mérida, Yucatán, México. Estamos a su servicio y al servicio de toda la humanidad, compartiendo este conocimiento para que exista este cambio radical en los que lo quieran hacer. Y me despido. Mucha fuerza y mucha paz, guerreros y guerreras del ser. Nos vemos pasado mañana, en jueves. Bye.